Historia de la antropología. Ir a la navegación, ir a la búsqueda. Durante siglo XIX la llamada entonces antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses, desde la paleontología del cuaternario al folclore europeo, pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes. Fue por ello una rama de la historia natural y del historicismo cultural alemán que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguirían pautas deducibles por observación. El desarrollo inicial de la antropología como disciplina más o menos autónoma del conjunto de las ciencias naturales coincide con el auge del pensamiento ilustrado y posteriormente del positivismo que elevaba la razón como una capacidad distintiva de los seres humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy pronto a los intereses del colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial. Por razones que tienen que ver con el proyecto de la New Republic, y sobre todo con el problema de la gestión de los asuntos indios, la antropología de campo empezó a tener bases profesionales en Estados Unidos en el último tercio del S-19, a partir del Bureau of American Ethnology y de la Smithsonian Institution. El antropólogo alemán Franz Boas, inicialmente vinculado a este tipo de tarea, institucionalizó académica y profesionalmente la antropología en Estados Unidos. En la Gran Bretaña victoriana, Edward Burnett Taylor y posteriormente autores como William Rivers y más tarde Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown desarrollaron un modelo profesionalizado de antropología académica. Lo mismo sucedió en Alemania antes de 1918. En todas las potencias coloniales de principios de siglo hay esbozos de profesionalización de la antropología, que no acabaron de cuajar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España puede citarse a Julio Caro Baroja y a diversos africanistas y arabistas que estudiaron las culturas del norte de África. En todos los países occidentales se incorporó el modelo profesional de la antropología anglosajona. Por este motivo, la mayor parte de la producción de la antropología social o cultural antes de 1960, lo que se conoce como modelo antropológico clásico, se basa en etnografías producidas en América, Asia, Oceanía y África, pero con un peso muy inferior de Europa. La razón es que en el continente europeo prevaleció una etnografía positivista, destinada a apuntalar un discurso sobre la identidad nacional, tanto en los países germánicos como en los escandinavos y los eslavos. Históricamente hablando, el proyecto de antropología general se componía de 4 ramas: la lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la antropología social, referida a esta última como antropología cultural o etnología en algunos países. Estas últimas ponen especial énfasis en el análisis comparado de la cultura, término sobre el que no existe consenso entre las corrientes antropológicas, que se realiza básicamente por un proceso trifásico, que comprende, en primera instancia, una investigación de gabinete, en segundo lugar, una inmersión cultural que se conoce como etnografía o trabajo de campo y por último, el análisis de los datos obtenidos mediante el trabajo de campo. El modelo antropológico clásico de la antropología social fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la cultura, la sociedad y la lingüística. Nacimiento institucional de la antropología. Se considera que el nacimiento de la antropología como disciplina tuvo lugar durante el siglo de las luces, cuando en Europa se realizaron los primeros intentos sistemáticos de estudiar el comportamiento humano. Las ciencias sociales, que incluyen, entre otras, a la jurisprudencia, la historia, la filología, la sociología y, desde luego, a la antropología, comenzaron a desarrollarse en esta época. Por otro lado, la reacción romántica contra el movimiento ilustrado, que tuvo su corazón en Alemania, fue el contexto en el que filósofos como Herder y, posteriormente, Wilhelm Dilthey, escribieron sus obras. En ellas se puede rastrear el origen de varios conceptos centrales en el desarrollo posterior de la antropología. Estos movimientos intelectuales en parte lidiaron con una de las mayores paradojas de la modernidad: aunque el mundo se empequeñecía y se integraba cada vez más, la experiencia de la gente del mundo resultaba más atomizada y dispersa. Como Karl Marx y Friedrich Engels observaron en la década de 1840. Todas las viejas industrias nacionales han sido o están siendo destruidas a diario. Son desplazadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en un tema de vida o muerte para las naciones civilizadas, por industrias que no trabajan solo con materias primas locales, sino también con materias primas traídas de los lugares más remotos,
industrias cuyos productos no son consumidos solo por la población local, sino también por gente de todo el globo. En lugar de las antiguas demandas de consumo, satisfechas por la producción del país, encontramos nuevas necesidades, requiriendo para su satisfacción, productos de lugares y climas distantes. En lugar del antiguo aislamiento nacional y la autosuficiencia, tenemos relaciones en todas las direcciones, interdependencia universal de naciones. Irónicamente, esta interdependencia universal, en vez de llevar a una mayor solidaridad en la humanidad, coincidió con el aumento de divisiones raciales, étnicas, religiosas y de clase, y algunas expresiones culturales confusas y perturbantes. Estas son las condiciones de vida que la gente en la actualidad enfrenta cotidianamente, pero no son nuevas, tienen su origen en procesos que empezaron en el siglo XVI y se aceleraron en el siglo XIX. Institucionalmente, la antropología emergió de la historia natural dispuesta por autores como Buffon, definida como un estudio de los seres humanos, generalmente europeos, viviendo en sociedades poco conocidas en el contexto del colonialismo. Este análisis del lenguaje, cultura, fisiología y artefactos de los pueblos primitivos, como se los llamaba en esa época, era equivalente al estudio de la flora y la fauna de esos lugares. Es por esto que podemos comprender que Lewis Henry Morgan escribiera tanto una monografía sobre la Liga de los Iroqueses, como un texto sobre el castor americano y sus construcciones. Un hecho importante en el nacimiento de la antropología como una disciplina institucionalizada es que la mayor parte de sus primeros autores fueron biólogos, como Herbert Spencer, o bien juristas de formación, como Bachofen, Morgan, M.C. Lennan. Estas vocaciones académicas influyeron en la construcción del objeto antropológico de la época y en la definición de dos temas cruciales para la antropología a lo largo de su historia, a saber, la naturaleza del cambio social en el tiempo y del derecho, analizado bajo la forma del parentesco, y los mecanismos de herencia. Dado que los primeros acercamientos de la antropología institucional tendían a extender los conceptos europeos para comprender a la enorme diversidad cultural de otras latitudes no europeas, se incurrió en el exceso de clasificar a los pueblos por un supuesto grado de mayor o menor progreso. Por eso, en esos primeros tiempos de indagación etnográfica, productos de la cultura material de naciones civilizadas como China, fueron exhibidos en los museos dedicados al arte junto a obras europeas, mientras que sus similares de África o de las culturas nativas de América se mostraban en los museos de historia natural, al lado de los huesos de dinosaurio o los dioramas de paisajes, costumbre que permanece en algunos sitios hasta nuestros días. Dicho esto, la práctica curatorial ha cambiado dramáticamente en años recientes, y sería incorrecto ver la antropología como fenómeno del régimen colonial y del chauvinismo europeo, pues su relación con el imperialismo era y es compleja. La antropología continuó refinándose de la historia natural y a finales del siglo XIX, la disciplina comenzaba a cristalizarse. En 1935, por ejemplo, T.K. Penneman escribió la historia de la disciplina titulada 100 años de la antropología. En esta época dominaba el método comparativo que asumía un proceso evolutivo universal desde el primitivismo hasta la modernidad. Ello calificaba a sociedades no europeas como vestigios de la evolución que reflejaban el pasado europeo. Los eruditos escribieron historias de migraciones prehistóricas, algunas de las cuales fueron valiosas y otras muy fantásticas. Fue durante este periodo cuando los europeos pudieron, por primera vez, rastrear las migraciones polinésicas a través del Océano Pacífico. Finalmente discutieron la validez de la raza como criterio de clasificación, pues decantaba a los seres humanos atendiendo caracteres genéticos, pese a coincidir el auge del racismo. En el siglo XX las disciplinas académicas comenzaron a organizarse alrededor de tres principales dominios: ciencia, humanismo y las ciencias sociales. Las ciencias, según el falsacionismo dogmático e ingenuo, explican fenómenos naturales con leyes falsables a través del método experimental. Las humanidades proyectaba el estudio de diversas tradiciones nacionales, a partir de la historia y las artes. Las ciencias sociales intentan explicar el fenómeno social usando métodos científicos, buscando bases universales para el conocimiento social. La antropología no se restringe a ninguna de estas categorías. Tanto basándose en los métodos de las ciencias naturales, como también creando nuevas técnicas que involucraban no solo entrevistas estructuradas, sino la consabida observación participante desestructurada, y basada en la nueva teoría de la evolución a través de la selección natural, propusieron el estudio científico de la humanidad concebida como un todo. Es crucial para este estudio el concepto de cultura.
La cultura ha sido definida en la antropología de las formas más variadas, aunque es posible que exista acuerdo en su conceptualización como una capacidad social para aprender, pensar y actuar. La cultura es producto de la evolución humana y elemento distintivo del Homo sapiens, y, quizás, a todas las especies del género Homo, de otras especies, y como una adaptación particular a las condiciones locales que toman la forma de credos y prácticas altamente variables. Por esto, la cultura no solo trasciende la oposición entre la naturaleza y la consolidación, trasciende y absorbe peculiarmente las distinciones entre política, religión, parentesco y economía europeas como dominios autónomos. La antropología por esto supera las divisiones entre las ciencias naturales, sociales y humanas al explorar las dimensiones biológicas, lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus formas. El devenir de la antropología durante el siglo XX. En este apartado se considera la consolidación de la antropología como una disciplina por derecho propio. Sin embargo, no es ni de lejos un edificio monolítico. Como todas las corrientes de pensamiento, se relaciona directamente con el contexto social en el que se produce. De esta manera se puede entender la divergencia entre las varias escuelas nacionales de la antropología, que se fueron consolidando durante los últimos años del siglo XIX y la mitad del siglo XX. Tanto basándose en los métodos de las ciencias naturales, como también creando nuevas técnicas que involucraban no solo entrevistas estructuradas, sino la consabida observación participante desestructurada, y basada en la nueva teoría de la evolución a través de la selección natural, propusieron el estudio científico de la humanidad concebida como un todo. Es crucial para este estudio el concepto de cultura. La cultura ha sido definida en la antropología de las formas más variadas, aunque es posible que exista acuerdo en su conceptualización como una capacidad social para aprender, pensar y actuar. La cultura es producto de la evolución humana y elemento distintivo del Homo sapiens, y, quizás, a todas las especies del género Homo, de otras especies, y como una adaptación particular a las condiciones locales que toman la forma de credos y prácticas altamente variables. Por esto, la cultura no solo trasciende la oposición entre la naturaleza y la consolidación, trasciende y absorbe peculiarmente las distinciones entre política, religión, parentesco y economía europeas como dominios autónomos. La antropología por esto supera las divisiones entre las ciencias naturales, sociales y humanas al explorar las dimensiones biológicas, lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus formas. El devenir de la antropología